Bien, hermanos, quiero leer antes la palabra de Dios, un versículo que se leyó. Quisiera tener este privilegio. Dice la palabra de Dios en el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 8, y quiero leer el 43 en adelante. San Juan 8, 43 en adelante dice así. Jesús hace una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Quiero que usted cuando lea la Biblia, no la lea para afuera, la lea para adentro. Jesús me pregunta a mí, ¿por qué no entiendo su lenguaje? ¿A quién le preguntó? A mí. A nosotros. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Interesante esto. ¿Por qué yo no entiendo su lenguaje y por qué no escucho su palabra? ¿Qué me está diciendo Jesús que soy? Sordo. Y falta de entendimiento. Interesante esto. Me está diciendo a mí, oye, tú no entiendes el lenguaje que yo uso. Y tú no puedes escuchar mi palabra. Porque a veces escuchamos a un chino hablando. ¿Usted entiende chino aquí, alguien? Pero sabemos que está hablando. No entendemos su lenguaje, pero sabemos que habla. Y lo escuchamos que está hablando. ¿De qué me sirve? Dice más. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién le está diciendo ese Jesús? A mí. Escuche, cuando usted está leyendo la palabra de ahí hacia afuera, nunca le llega. La palabra fue escrita para el que la lee. No para que yo la use en contra de otro. ¿Seguimos hablando? Vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y el que escucha la palabra de Satanás es homicida. Y no ha permanecido en la verdad. ¿Quién no permaneció en la verdad? ¿Satanás no permaneció en la verdad? Y ni yo permanezco en la verdad. Porque ¿de quién soy? Dice acá. Nosotros somos de vuestro padre el diablo. Dice que tenemos un papá. Me dice, oye, tú tienes un padre. Digo yo, no me digas. Sí, se llama Satanás. ¿Está duro Jesús? Hermanos, cuando Jesús les habló a los judíos, esto estaba duro para ellos. Había que matarlo ahí mismo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y dice, y no ha permanecido. ¿Escuchó esta palabra? Wow, ¿cuántas palabras estamos manejando? No entiendo. No escucho. Soy de Satanás. Satanás es mi papá. Soy homicida. Y no permanezco. ¿En qué no permanezco? En la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Quiere decir que Jesús es la verdad. La verdad es una persona, no una letra escrita. Escucha a muchos cristianos diciendo, nosotros tenemos la verdad. Si tienes la verdad, muéstramela. En tu vida. En tu vida viviendo en ti. Cuando yo escucho personas que dicen, no, yo soy la tercera generación de adventista, digo yo, se salva por ósmosis. Porque soy adventista se salva. El hermano Báez acaba de decir que yo no entiendo el lenguaje de Jesús y que no puedo escuchar su palabra porque mi papá es Satanás. Y sigue diciendo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Como él no permanece, los hijos de él tampoco permanecen.
porque no hay verdad en él. Jesús no está en Satanás. Cuando habla mentira, porque es que de suyo habla. ¿Y los hijos de él hablan qué? Mentira. Porque es mentiroso y padre de la mentira. Wow. Dios es padre de la verdad. Satanás es padre de la mentira. Y sigue diciendo, después de esto, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Cómo los hijos de Satanás pueden creer en Jesús? ¿A quién le creen? A su papá. Bien. Voy a decir algo en un momentito. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Y luego dice acá, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿De quién sois? Jesús estaba fuerte acá. Ahora yo voy a decir algo interesante. En este tiempo se ha hablado mucho de genética. Yo creo que muchas personas conocen RNA mensajero y conocen también el ADN y conocen todas estas cosas y que si afecta, que no afecta. Todo el mundo dice esto. Pero Jesús está hablando aquí de identidad. Si me hacen el código genético a mí humanamente, van a encontrar, yo creo que soy hijo de mi papá, creo yo, pero yo de mi mamá sí soy. Porque yo salí de su vientre. No, hay que estar seguro. Así que yo tengo una identidad. Yo soy hijo de esa pareja. Pero me engendró mi padre. Así que el que me ve a mí, si ve a mi padre, va a ver lo mismo. Porque yo soy el cuadro de él. Totalmente. Lo único que él es chaparrito. La genética ahí no lo favoreció mucho a él. Pero los que nos ven me dicen, oye, tú eres idéntico a tu papá. Yo quisiera solamente parecerme en el físico, pero tengo un mal carácter también. Pero aquí dice, claramente Jesús dice, vosotros sois de vuestros padres el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Quiere decir, ustedes tienen un papá, y la identidad genética de ustedes es diabólica. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando Jesús nos llamó fue para que fuésemos nuevas criaturas en Él. Hermanos, este va a ser y va a seguir siendo el tema más difícil para mí tratar. Y me duele, porque después de hablar de estos daños cerebrales, esta tarde vamos a hablar mucho del espíritu de profecía. Mucho vamos a hablar. Y vamos a hablar un poquito más extenso completamente. ¿Por qué el enemigo nos engaña a nosotros? ¿Por qué? Bien, hermanos. Daños cerebrales causados por la mentira. ¿Cómo se daña el cerebro cuando se cree la mentira? Bien, Apocalipsis 22:15 dice, fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Para amar la mentira, ¿de quién hay que ser hijo? Del diablo. Y para practicarla, hay que ser hijo del diablo. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. Y estos temas que yo trato son temas muy personales, porque yo converso con Dios de todo. Absolutamente le digo de todo. No le guarde nada a Dios, dígale, hasta si usted no quiere hablar con él, dígaselo. Digo, hoy no quiero hablar contigo. Y él dice, ya va con la tontería otra vez. Así que dice el Apocalipsis que van a echar fuera a todas estas personas. ¿Se salvará el que practica la mentira? No. Hermanos, una cosa es ignorancia y otra es ser mentiroso. ¿Cuántas cosas no sabemos nosotros? ¿Cuántas? Muchas. ¿Nos salvaremos así?
Bueno, ¿de qué color tiene el pelo Dios? ¿Y los ojos de qué color lo tiene? Así que si yo vengo a decirle cómo es Dios acá, ¿de qué le sirve eso para salvarse? Por eso Pablo centralizó su vida y dice, yo vengo a predicar a Cristo, este crucificado. Esa es la base para yo ser llevado al cielo. Su identidad estaba con que Jesús lo rescató y con su sangre lo cubrió y le dio el código genético de Jesús para que él fuera una nueva criatura y no fuera como él era antes, que era hijo de Satanás. No era hijo de Satanás. ¿Consintió con la muerte de un santo llamado Esteban? Consintió con esa muerte. Hermanos, Joseph Goebbels nació el 29 de octubre de 1897 en Berlín y el 1 de mayo de 1945 falleció. Fue un político alemán que ocupó el cargo de ministro de la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre el 1933 y el 1945. Él hizo la propaganda para llevar a Hitler al poder. Se le llama el rey de la propaganda a este hombre. Y era tremendo, ¿no? Dice aquí que uno de los colaboradores más cercanos de Adolfo Hitler era él, Goebbels. Dice, era conocido por su talento como orador, su profundo antisemitismo y el respaldo de una discriminación racial cada vez más severa que, entre otras cosas, acabaría dando lugar al genocidio de los judíos en el llamado Holocausto. No sé si estamos entendiendo un poquito de la temática acá. Él discriminaba racialmente. ¿Se va a discriminar al final? Él levantó un odio para que los judíos murieran. ¿Los alemanes estaban de acuerdo con que murieran los judíos? ¿Llegaron a estar de acuerdo los alemanes que los judíos murieran? ¿Qué le habían hecho los judíos a ellos? Pero él preparó una propaganda para hacer eso. ¿Satanás perseguirá a la iglesia? ¿Usará al ser humano que le obedece para esto? Así que al final de la historia habrán dos grupos. Código genético de Satanás del lado izquierdo y código genético de Jesús del lado derecho. Así se trabajará. Este señor, que era un señor frustrado completamente, tenía una enfermedad en una pierna, hay mucha historia, usted lo puede ver todo eso en Google. Pero es interesante saber que él decía esta frase: una mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad. Y eso se ha comprobado hoy en día. Dice, aquellas cosas son seguras. ¿Sí? Y mi pregunta, ¿serán seguras? ¿Han demostrado que no? Mueren tantas personas, se enferman tantas personas y dicen, no, pero a mí no me ha pasado nada. Le pusieron agua destilada. No crea que Satanás es tan tonto. No, cuando quiere llamar la atención, él hace y dice, pónmele agua destilada o solución salina a este, y aquel me le pone la que yo quiero. Satanás dirige cuál es que va a morirse. Así que cuando alguien de la cúpula dice, yo quisiera, digo yo, a mí me dan la oportunidad de inyectar a los presidentes de esta tierra, y yo digo, espérenme aquí, yo no voy a usar esa, voy y la compro en una farmacia desconocida y se la inyecto yo. Para ver si la van a querer. Dice, no, ¿son seguras? Para morirte. Esas palabras han calado en las personas, ¿no? Y han entusiasmado a las personas mucho. Ministro de la propaganda nazi. Dice aquí él, otros pensamientos de él. Es el derecho absoluto del Estado, y eso es lo que se ha copiado hoy en día, supervisar la formación de la opinión pública. El Estado tiene que hacer que la opinión pública tenga un pensamiento, y es totalmente derecho absoluto del Estado hacerlo. ¿Cómo yo, siendo cristiano adventista del séptimo día, voy a seguir los parámetros que el Estado establece? ¿Cómo se hace esto? Porque me conformé con él, porque recibí dinero durante esto, mucho dinero, le pagaron a todo el mundo. Lo único que no pasaron trabajo en la pandemia fueron los pastores, que vivían de esto. Y el gobierno, ay, qué lindo, nos dio tantos millones. Y sí, te lo dio. Nada gratis en esta tierra. Cuando se te entrega algo, te comprometen a algo. Te comprometen, netamente. Y esto era un pensamiento de Goebbels.
Otro pensamiento de él dice, toda propaganda debe ser popular. Escuche, adaptando su nivel al menos inteligente. De los individuos, dice, a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa que a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Qué pensamiento diabólico, ¿eh? La capacidad receptiva de las masas es limitada, su comprensión escasa, además tienen gran facilidad para olvidar. ¿Es lo que ocurre ahora? Todo este sistema de propaganda fue usado de él. Viene el rey de la propaganda mundial. Otro pensamiento de él dice, miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Y todos estos pensamientos se usan en propaganda. ¿Qué hace la propaganda? Mentir. Si usted tiene que hablar grandemente de un producto, es porque no sirve. Si a usted le dicen esto, mire, usted ha comprado a veces cosas que en la televisión salen, oh, que esto limpia y aquello, y cuando usted lo compra no limpia nada. Y dice, bueno, me mintieron, dice, hace rato. ¿Quién dice la verdad? Dios. Dios dice la verdad. Dice Goebbels también, hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores. Bendice el séptimo día. Y hacer que nuestros simpatizantes se los repitan en todo momento. Si tú lo aceptaste, ya tú estás seguro. Este que no lo ha hecho es un peligro público. Y yo le pregunto a la gente, ¿cómo yo te puedo dar lo que no tengo? ¿Cómo puedes recibir de mí lo que yo no he recibido? Entonces yo me pregunto, ¿tiene lógica? Hoy nada tiene lógica. Es ilógico porque el pensamiento está totalmente fuera de sí. La gente no sabe lo que piensa. Cuando usted tiene que hacerle regalos para que acepte, hay que revisarse. Hay que revisarse, que lo están tratando como un niño tonto. Ay, mijito, cómetelo todo que te voy a comprar un heladito. Ok. Así sí. Hasta lo pone a fumar marihuana. Mire. El de ustedes, bien, este señor, mire lo que acaba de decir en junio 23 de este año. Aquellos que insisten en guardar la verdad, ¿escuchó la palabra? Guardar a Jesús en el corazón. En lugar de predicar el evangelio, siempre han amenazado a la iglesia. Tremendo. Hay muchos pensamientos salidos de estos días, ¿eh? Y estas son palabras que las repiten en la media completamente una y otra vez, y usted oye tanto una mentira que se convierte en verdad. Por eso hay que mantenerse acá, estudiando la palabra y sabiendo que Dios le está hablando al que la lee, no para otros. Hay gente que le estudia para otros. Léala para usted y créala para usted. Que nadie se mete en su relación de que la palabra es para usted. No la aplique en otro. No estudie para rebatir un tema. Estudie para que Dios les derrumbe el tema que usted quiere rebatir. Porque no estamos aquí para discutir con nadie. O se cree o no se cree. O se es o no se es. O soy de Dios o soy del diablo. No hay término medio. No existe nada de esto. Esto está difícil. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Según un estudio publicado por la revista Neuroscience, la clave está en cómo el cerebro de los mentirosos se va adaptando progresivamente al engaño. El cerebro. ¿Estamos hablando de algo? Para los investigadores, el impacto de la deshonestidad a nivel neuronal es de tal magnitud que incluso puede hablarse de un mecanismo neural que soporta la mentira. En otras palabras, el principio biológico de adaptación que contribuye al fenómeno llamado adaptación emocional. Adaptación emocional. Para la realización del estudio, el equipo de investigadores de la Universidad College London, que se llama UCL, reclutó 80 adultos para participar en una tarea que implicaba estimar y asesorar a una pareja sobre la cantidad de dinero que había, dice, en un frasco de monedas.
al cual contenía 15 a 35 libras esterlinas, unos 18 a 43 dólares aproximadamente. Se le entregaba un frasco con dinero adentro, y ¿sabe lo que pasa? Que si usted le dice, ¿como cuánto usted cree que hay acá? ¿Sabe lo que está diciendo Satanás? Dame una idea. ¿Y sabe lo peor que hacemos? Es hacer lo que se llama guessing. Lo peor que hacemos es adivinar. Yo creo que hay 80. Y luego dice, yo creo que hay 120. Y dice, ok. Usted no crea, compruébelo. ¿Estamos entendiendo? No estamos aquí para guessing. Usted sabe lo que yo sé lo que está pensando usted. ¿Ha escuchado eso algunas veces? Sí. Y la gente le gusta. La gente le gusta. Le gusta que le hable mentiras. Entonces, y más si a usted le dicen cosas bonitas. Yo que conozco de bruja y todo eso, porque en el pasado hasta fui a una bruja. Y siempre le dicen lo que usted quiere escuchar. Empiezan con halagos. Satanás sabe cómo decir, dice, wow, aquí yo veo, wow, tú eres una persona con un corazón muy lindo. Y dice, ay, me está gustando. Y cuando usted le va bajando la guardia, Satanás mete ahí mismo y le clava el corazón. Pero siempre entra suave y dice, wow, a usted no le entienden. Yo creo eso, sí. Y por ahí va y ya entró en el ámbito de Satanás de escuchar su mentira. La serpiente habló a Eva y Eva cayó. Vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar cómo fue que le entró, porque no entró como usted piensa, ¿eh? Para Tali Sharot, neurocientífica de esa universidad, las personas mienten más cuando es bueno para ellos y para los demás. Que mientan cuando es bueno para ellos. Cuando solo es bueno para ellos, dice, pero se hiere, dice, a otra persona, mienten menos. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, no obstante, el experimento también mostró que la mentira solo aumentó con el tiempo cuando el participante obtuvo algún beneficio. Lo que sugiere que el interés propio es necesario para que la deshonestidad se intensifique. ¿Qué es el interés propio? Amor propio, justicia propia, todo ese interés propio. Este estudio es la primera evidencia empírica de que el comportamiento deshonesto se identifica cuando se repite. Cuando todo lo demás se mantiene constante, explica Neil Garrett, neurocientífico, dice, cognitivo de esa universidad y autor principal de este estudio. Científico que trabaja con el entendimiento. ¿Comprendemos esto, hermano? Entonces, hermanos, usted nunca va a querer estar en una reunión de médicos exponiendo temas. O sea, grupo de médicos de una universidad se reúnen con otra universidad y hacen un simposio y cada cual empieza. Porque usted se va a pasar el día ahí y se va a aburrir. Porque no crea que el médico se la deja. Cuando un médico empieza a presentar un problema, lo detiene. Un momento, tengo una pregunta. ¿De dónde tú sacaste ese dato? ¿Y cómo tú hiciste esto? ¿Tú investigaste esto y aquello? ¿Hiciste esto y esto y esto? Y cuando dice, no lo hice, eso no sirve para nada. Usted no quiere estar ahí. Porque si usted no trae evidencias completamente estudiadas y desglosadas completamente, evidencias, no se le va a creer. Así es. El primer conejo que yo usé para creer en naturismo fue a mi mamá. La llevé a un amigo. Le dije, bueno, si a ella le resulta, yo te creo. Primero mátala a ella y después yo te creo. Y mamá hizo el plan y se sintió mejor. Y la diabetes se corrigió. Y se le fueron dolores. Y digo yo, pero parece que tiene algo de verdad esto. Pero entré con curiosidad. Y heme aquí hoy. Desmintiendo lo que aprendí en la universidad. Aquí, hermanos, dice algo interesante. Este tema. Materia blanca cerebral, evolución histórica de hechos y nociones relativas a la organización de las vías de fibra del cerebro. ¿Cuáles son esas fibras del cerebro? Eso, con los axones. ¿Recuerda que hablamos de esto? Hablamos de ello, ¿no? Bien. Introducción del estudio.
Es cada vez más evidente que los trastornos que afectan la sustancia blanca cerebral, incluida la leucoencefalopatía, leuco blanco, la enfermedad de la parte blanca, dice isquémica, que le faltó que le llegara oxígeno porque los vasos sanguíneos no lo transmitieron, la esclerosis múltiple y la leucoencefalopatía multifocal progresiva tienen efectos importantes sobre el funcionamiento intelectual, social y emocional. 3 cosas: funcionamiento del intelecto, funcionamiento social en lo que nos rodea a nosotros y emocional también. Hermano, usted verá pronto a hijos odiando a los padres, más que ahora, siendo los mismos hermanos que hoy están en nosotros con la iglesia, diciéndole, ese adventista vive ahí, él se escondió allá, y te dice, ay, pero ese era primo mío. Ya no más. La sustancia blanca, por desobedecer la palabra de Dios, le causó problemas y ya usted lo sacó de su área emocional y ya usted es uno, como dice Bebbles, ya usted es un problema. El impacto en estas enfermedades en el comportamiento de orden superior puede conceptualizarse dentro del marco de los circuitos neuronales distribuidos que sirven a todos los niveles de rendimiento neurológico, desde el procesamiento sensorial motor hasta los niveles más complejos de pensamiento y estado anímico, ¿no? Entonces, sigue diciendo el estudio en su conclusión que la creciente apreciación de la importancia de la sustancia blanca para la neurociencia clínica y la disponibilidad de técnicas en vivo, para estudiar estas vías en el cerebro humano aumenta la apreciación de los primeros investigadores que dirigieron su atención a estas estructuras cerebrales. Y estoy empezando con un tema suave, ahora vamos a entrar a otro tema que es un poquito diferente. Aquí habla en este tema de la parte blanca en el cerebro, ¿no? Y menciona acá materia blanca cerebral, neuroanatomía, neurología clínica y correlaciones neuroconductuales de la conducta neurológica de nosotros. Bien, el abstracto fue el siguiente. Las lesiones de la sustancia blanca cerebral, que se llaman MW, dan lugar a síndromes neuroconductuales focales. Dice, fenómenos neuropsiquiátricos y demencia. ¿Escuchó esto? Saúl estaba en esto, locamente acecho. Eres un demente. Así que dice aquí que esta sustancia blanca cerebral contiene vías de fibras que transportan axones que se unen a otras áreas corticales, o sea, la corteza de la cerebra, el casco de nosotros, ¿no? Entre sí y con estructuras subcorticales debajo de esa corteza, facilitando los circuitos neuronales distribuidos que sirven a la función sensoriomotora, el intelecto y la emoción. ¿Cuántas cosas nos van a quitar? ¿O nos están quitando ya? ¿Usted cree que comer mucha azúcar hace esto? Bien. Resumen y conclusión del estudio. Los síntomas neurológicos y neuropsiquiátricos, aquí está un poquito más fuerte, discretos son el resultado de las lesiones focales de la sustancia blanca. El deterioro cognitivo en múltiples dominios ahora se conoce con el contexto de la enfermedad de la sustancia blanca difusa. Los problemas no resueltos relacionados con la importancia y la prevención de esta enfermedad de la sustancia blanca, dice, en los ancianos requiere más estudios. Esperamos que esta revisión sintética de las enfermedades de la sustancia blanca y sus manifestaciones neuroconductuales puedan contribuir a la comprensión, el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos. O sea, el estudio se está haciendo por preocupación con los pacientes. ¿A usted le han preguntado alguna vez su nombre en el hospital? ¿Y ellos lo saben? Porque ya usted lo escribió. Y le dicen, ¿qué día es hoy? ¿Le han preguntado? Sí. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde vive usted? Le empiezan a decir, ¿cómo se llama su papá? Empiezan a ver si usted está ubicado. Y la velocidad con que usted responde. Cuando usted dice, dice,
hay un vacío porque no hay una comunicación. Le estoy preguntando a estas neuronas que guardaron eso y para comunicarse con la otra dice, tal cosa. Entonces digo, aquí hay un problema. No creas que los médicos le hacen preguntas, ¿eh? Es como migración, le preguntan lo que ya saben. Otro estudio son los cambios de la sustancia blanca en el cerebro. Cambio de la materia blanca del cerebro, el papel de la sustancia blanca del cerebro en el aprendizaje activo y la memoria puede ser subestimado. Aprendizaje activo y la memoria. Satanás ha estado trabajando por muchos años. La materia blanca es esencial para la conducción de impulsos, por lo que el concepto de plasticidad de la materia blanca amplía el alcance de las investigaciones más allá de la sinapsis o la conexión. Sinapsis es cuando una neurona toca a otra, una patita. Eso se llama sinapsis, unión. A esa sinapsis, al considerar la transmisión de la información a través de redes neuronales que son críticas para el aprendizaje de habilidades complejas y funciones cognitivas de alto nivel en ausencia de alguna enfermedad. Porque a veces no se está enfermo, pero tiene este tipo de problemas. Quizás la diferencia de la sustancia en la sustancia blanca que se correlaciona con la puntuación en las pruebas, dice, de cociente. Eso es coeficiente intelectual, pero bueno. Y ciertas afecciones psiquiátricas pueden atribuirse, dice, en parte a su papel directo con la sustancia blanca en el aprendizaje y la función cognitiva. Eso es lo que está hablando acá, ¿no? La importancia de esto. Ahora bien, otro estudio publicado, dice acá, localización del aumento de materia blanca prefrontal en mentirosos patológicos. ¿Ha escuchado mentirosos patológicos? Sí. Que no terminan de decir mentiras. Hasta la que dijeron ayer la contradicen hoy, pero con otra mentira. Entonces, miren, hermanos, aquí ya estamos entrando al tema fuerte. Un análisis de varianza multivariado mostró que un efecto de un grupo principal para el volumen de la materia blanca corregido de todo el cerebro, dice, en las regiones prefrontales. ¿Sabe acá? Regiones prefrontales. ¿Dónde se graba qué? El carácter de Dios. Los grupos diferían en el volumen de la sustancia blanca en la corteza inferior, media y órbito frontal. Órbito es esto, lo que rodea a los ojos, acá. Dice, con el aumento de la sustancia blanca en los mentirosos. Sin embargo, se encontró una tendencia hacia un menor volumen de la materia blanca en las cortezas frontales superiores de los mentirosos. Los mentirosos mostraron un aumento significativo de la materia blanca en la corteza inferior, media y órbito frontal. ¿Afecta qué? Los ojos. En comparación con los controles antisociales. ¿Escuchó la palabra antisocial? Sí. Respectivamente. Y los controles normales y respectivamente. Dice acá, el resumen de este estudio es este. Examinamos los volúmenes de materia blanca, dice, en 4 subregiones prefrontales utilizando imágenes de resonancia magnética o MRI. Estructural, dice, en 10 mentirosos patológicos. 14 controles antisociales y 20 controles normales, aquello que se considera normal. Los mentirosos mostraron un aumento relativamente generalizado de la sustancia blanca en un 23 a 36% en las circunvoluciones frontales, órbito frontales también, medias e inferiores, pero no superiores, en comparación con los controles antisociales y normales. Este aumento de la sustancia blanca puede, dice, predisponer a algunas personas a la mentira patológica. Hermanos, ¿recuerdan lo que leímos en la palabra de Dios? ¿Por qué no se puede entender? ¿Por qué no se puede creer la palabra de Dios? Porque tenemos otra identidad. Porque tenemos sustancia blanca ocupando ahí porque creímos la mentira. Creímos la mentira. Bien.
este fue un artículo que se publicó después de varios estudios. Los estudios están en azul ahí, que se llama así: memoria no es mentira si lo cree. ¿Escuchó esto? Hay personas que están convencidos completamente. Yo a veces he puesto este ejemplo, no lo voy a dejar de poner hoy. ¿De qué color es esta tapa de la Biblia? Bien. Si usted tiene una persona, un niño pequeño, y le enseña que este color es el blanco, ¿quién se lo está diciendo? La persona que lo ama, ¿sí o no? Y si usted le enseña que esto es blanco toda la vida, cuando llega a la escuela y le dice la maestra que esto es negro, ¿le cree a la maestra? No. ¿Hay un problema? ¿Qué creyó el niño? ¿Qué era? Mentira. Creyó la mentira. ¿Estamos bien? Y cuando se cree la mentira, nadie la puede remover, porque se siembra ¿en qué? En amor. La mentira que se siembra en amor es difícil. Ya le testifiqué ayer los saltos que llevaba para la cama, para que no me agarraran los pies. Eso fue una mentira, sembrada en amor. Ella quería descansar, no quería que estuviera en la casa haciendo desorden. Así que me habló una mentirita piadosa. Pero la creí. Y los efectos me duraron hasta el otro día. Fue muy difícil esto para mí. Hermanos, yo pensaba que el chancho bajaba el colesterol también. Mi mamá me dijo, eso es bueno para la salud. Y digo, deme más. Quiero tener salud. Y comía más. Y era peor que me iba. Digo yo, mamá como que se equivocó en esto. Pero digo yo, quizás no es el cerdito. Así que voy a seguir con el cerdo. El chanchito que le borra a uno. No le pone materia blanca, no. Le borra la gris completa. Entonces, mire. Materia blanca prefrontal en mentirosos patológicos. Mire cuántos estudios hay. Yo me sorprendí de esto. Abstracto. Los estudios han demostrado una mayor activación bilateral de la corteza prefrontal cuando los individuos normales mienten. Individuos normales que mienten. Pero no se han realizado estudios de imágenes estructurales en individuos engañosos. ¿Sabe por qué? Que el mentiroso dice, yo estoy bien. ¿Qué dice el mentiroso siempre? Yo estoy bien. Usted no se siente nada, nada me siento. Estoy bien. Y muriéndose por dentro, pero es mentiroso. Entonces, mire, engañoso. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor es que lo conoce. Objetivo del estudio: evaluar si los individuos engañosos muestran anomalías estructurales en el volumen prefrontal de materia, dice gris y blanca. Vamos a ir entonces al método que se usó. Los volúmenes prefrontales de materia gris y blanca se evaluaron mediante imágenes de resonancia magnética o MRI estructural en 12 individuos que mienten, engañan y engañan patológicamente o mentirosos. 16 controles antisociales y 21 controles normales. Recuerde que la normalidad la decide el médico. Después de conversar con los que participan en el estudio, no la decide él, la persona. Dice, yo soy normal. ¿Ha escuchado eso? Sí. Resultado del estudio. Los mentirosos mostraron un aumento del 22 al 26% de la sustancia blanca prefrontal y una reducción del 36 al 42% en las proporciones prefrontales de gris-blanco en comparación con los controles antisociales y los controles normales. Entonces, hermanos, las conclusiones del estudio. Estos hallazgos proporcionan la primera evidencia de un déficit cerebral estructural en los mentirosos. Implican a la corteza prefrontal como un componente importante, pero no el único, en el circuito neuronal subyacente a la mentira y proporcionan un correlato, pues no estoy viendo, la luz le está dando el sol ahí. Dice un correlato neurobiológico inicial a una personalidad engañosa. Esto pasa ahí. Quiere decir que la mentira afecta el cerebro. ¿Hasta ahora eso que estamos viendo? Bien. Bien, aquí es un estudio interesantísimo
El abstracto fue este, y aquí va a ser difícil que yo lo lea. Dice, el efecto de verdad inducido por la repetición se refiere a un fenómeno en el que las personas califican las declaraciones repetidas como más verdaderas que las declaraciones nuevas. Por eso repiten tanto, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque la repetición es la que a la gente se le queda. Y las nuevas ya no la quieren. Cuando usted le está diciendo la verdad, no, eso no es así. Le muestra la evidencia, no lo creen. Ya tiene la sustancia blanca en el cerebro, no la van a entender. Así dice acá. En este artículo documentamos las diferencias individuales, cualitativas en el efecto. Si bien la abrumadora mayoría de los participantes muestra el efecto de verdad positivo habitual, una minoría es lo contrario. Descartan de manera confiable la validez de las declaraciones repetidas, lo que llamamos efecto de verdad negativo. ¿Escuchó esto? Efecto de verdad negativo. Examinamos 8 conjuntos de datos de efecto de verdad en los que se seleccionan datos a nivel individual. Estos conjuntos están compuestos por, dice, 1.105 personas que realizaban 38.904 juicios. ¿Escuchó esto? A través de la comparación de modelo de factor que se llama, al que lo inventó, Bayes, dice, mostrando que los efectos de la verdad negativos confiables ocurren en 5 de los 8 conjuntos de datos. El efecto de verdad negativo es informativo, porque no parece razonable que los mecanismos que median dice acá, que median el efecto de verdad positivo sean los mismos que conducen a un descuento de la validez de las declaraciones repetidas. Además, dice, la presencia de diferencias cualitativas motiva un tipo de diferencias de análisis de las diferentes diferencias individuales basado en medidas ordinales. Dice, ordinales. Es decir, ¿qué signo tiene el efecto? En lugar de medidas métricas, hasta donde sabemos, este artículo reporta las primeras diferencias cualitativas confiables de una tarea cognitiva. Todo este tipo de mentiras y mentirosos empiezan a perder el entendimiento completamente. Cuando usted escucha una mentira que lo dice una persona que tiene validez, porque siempre ha dicho la verdad, por eso en los comerciales se usan médicos constantemente a hablar, porque nosotros hemos confiado en los médicos, ¿sí o no? Sí. No digo que desconfíen, ¿eh? No digo que desconfíen, pero hemos confiado tanto que le permitimos confiar en la mentira. Pero él me dijo que no me iba a ir mal, que si me la colocaba, porque no, que él se la colocó también. Entonces ya uno empieza a entrar en confianza, ¿no? Pero primero usted tiene que tener confianza. Ahora bien, si el hermanito allá me visita y yo he hablado tanto de hojas verdes aquí y vegetales y todo eso, pero yo le digo, mire, usted puede comer la chuleta de cerdo una vez a la semana, pero no frita, póngala al horno porque después le sube el colesterol. Y dice, bueno, por eso me lo dijo el doctor. ¿Estamos entendiendo esto? No haga lo que yo le digo, haga lo que la palabra dice. No sé si estamos bien aquí. Yo escucho tantos hermanos que dicen, ay, pero el hermano es de la iglesia y tiene 30 años acá y trabaja así, me dio huevo a comer. Digo yo, que se lo coma él. Exacto. Pero no usted, porque la palabra dice claramente que los que se van a ser trasladados van a comer solamente frutas y cereales. Y estamos en el momento final de esta historia, de esta tierra. Esta tierra tiene historia. Hermanos, el Señor le bendiga en esta mañana. No creo que usted quiere escuchar más todavía. No creo eso. Yo no creo eso. Sí, pero me dijeron que no hablara tanto. El pastor me dijo, usted dura demasiado tiempo hablando ahí. Sí, no, pero yo creo en el pastor. Quiero que vayamos, hermanos, al libro de Juan y ahí vamos a concluir en esta mañana.
Porque lo que vamos a tratar esta tarde es lo que más me duele. Lo que más me duele. Hermanos, esta tarde vamos a hablar realmente cómo nuestros hermanos de la iglesia, leyendo la palabra de Dios y el Espíritu de profecía, se dejan engañar. ¿Y sabe por qué se dejan engañar? Porque no siguen instrucciones de Dios. ¿Por qué se dejó engañar Eva? No siguió las instrucciones. Hermano, le voy a decir algo. Eva nunca había visto una telenovela, ni una revista de pornografía. Nunca había escuchado una mala palabra en su vida. Eva vivía en un ambiente santo, puro, rodeada de ángeles, con la presencia de Jesús caminando con ellos. No crea que fue que Satanás es un tonto, ¿eh? Si engañó a la pareja, nos engaña a nosotros. No se crea que no, a mí no, pues yo soy bien fiel. No se lo crea, hermanos. Engañó a ángeles que nunca había visto lo malo en el cielo. La tercera parte cayó con él. Porque si le creyeron al mentiroso, porque vivía en la presencia de Dios. ¿Recuerdan Gabriel? Con Zacarías, que le dijo, cuando lo visitó a Zacarías, le dijo, en el tiempo que la mujer dará a luz, tu mujer dará un hijo y le llamará su nombre Juan. Este será grande delante del Señor. ¿Le gustó el anuncio? No. ¿Lo creyó? No lo creyó. ¿Tenía motivos para no creerlo? Sí. ¿Él había leído la Biblia bien? ¿Él era una persona que creía en Abraham? ¿Todo, se lo dijeron acá, lo que leímos? De Abraham somos hijos. ¿Era hijo de Abraham? ¿Abraham tuvo un hijo en la vejez? Cuando la mujer ya no podía dar a luz hijos. ¿Tenía evidencia bíblica? Sí. La que no tenía evidencia bíblica era María. Nunca había escuchado en la Biblia que había salido una mujer embarazada sin tener la presencia de un compañero. Y ella dijo, ¿y cómo será esto? Porque soy virgen. No he conocido varón. Dice, no te preocupes. Tú no tenías que saberlo todo, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti y darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, y este será grande delante del Señor. Pero Zacarías dudar con una evidencia bíblica. ¿Por qué? Porque él se miró a sí mismo. Perdió a Dios, que debía ser el centro de su vida. Y al mirarse él, su condición, y mirar a la mujer también, dijo, la condición de nosotros no está bien. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Qué le dijo el ángel? Déjame yo darte mi identidad. Yo soy Gabriel, que habito en la presencia de Dios. Y por no haber escuchado creer mis palabras, te quedarás mudo. Mejor cállate, mentiroso. No le permitió hablar. ¿Por qué no le permitió hablar? Porque si hablaba en la casa, estando la mujer embarazada, ¿el niño iba a escuchar la duda? Sí. Los niños escuchan todo. Lo que los padres discuten. Cuando yo le grito a mi esposa que ella está embarazada y mi esposa se enoja, le aumenta las adrenalina, el cortisol en su sangre. Y se molesta tanto conmigo que cuando aumenta ese cortisol en la sangre, el cortisol va a la sangre por el cordón umbilical y le llega al hijo. Y en la mente del hijo se siembra lo que ella tiene acá. ¿Estamos entendiendo esto? Así que Satanás nos engaña y engañó a Zacarías ministrando en el santuario. Lo dejó mudo hasta que el niño naciera. No me muestres dudas. No podemos dudar cuando Dios nos da una promesa. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, dice así. Estamos hablando del capítulo 8 de San Juan. Y dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mi pregunta es, ¿realmente creyeron en él? Vamos a verlo acá en la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos. ¿Qué le estaba diciendo? No son mis discípulos. Ustedes solamente habían creído. ¿Cuántas veces creemos? Dice así, seréis verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Dice el 32.
Estamos hablando de Juan 8, 31 en adelante. Como él le dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque hay discípulos que son falsos. Por eso menciono la palabra verdaderos. Porque hay muchos que son falsos. ¿Cuántos falsos habían? Y dice entonces, y dice así, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué le dijo? Ustedes son esclavos. ¿Escuchó cómo Jesús habló? ¿Le dijo que eran esclavos? ¿Le dijo que a ellos que no conocían la verdad? ¿Se la dijo? ¿Le dijo también a ellos que no eran sus discípulos? ¿Pero sí habían creído en él? Se puede creer y no ser discípulo de Jesús. Jesús dice, para ser mi discípulo, usted tiene que permanecer en mi palabra y conocerme y yo los haré libres. ¿Entendimos esto, hermanos? ¿Y sabe lo que le dijeron los que habían creído en él? ¿Qué prueba la de Jesús? 8:33 de Juan. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mi pregunta es, ¿cuántas veces fueron esclavos ellos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas naciones invadieron Jerusalén y fueron esclavos? Y dijeron ellos que nunca habían sido esclavos. ¿Mintieron? ¿Conocían la verdad? ¿Eran mentirosos? Pero habían creído en Jesús. No todo aquel que dice, no, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para hacer la voluntad de Dios hay que permanecer en la palabra, conocer la verdad que se llama Jesús. Jesús liberarnos a nosotros para que entonces podamos entrar al reino de los cielos. Y dice más. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo tú dices seréis libres? ¿Estaban dudando de Jesús? ¿Y habían creído en él? ¡Wow! Se cree y duda. Hermanos, esto hay que estudiarlo con detenimiento. Hermanos, esto hay que estudiarlo con entendimiento, con mucho entendimiento. Y dice así. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que lo hace. ¿Por qué le dijo la palabra hacer? Porque ellos decían que no lo hacían. Y sí lo hacían. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Jesús no era esclavo. Porque no cometía pecados. Y nunca pecó. El esclavo no queda en la casa para siempre, sino dice, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque sois falsamente libres. ¿Escuchó la palabra que Jesús usó? Verdadera, porque usted cree que son libres, pero no lo son. Falsamente libres. Pero sería verdaderamente libres si Jesús lo libertara. Amén, gloria a Dios. Sé que soy descendiente de Abraham, genéticamente, ¿no? Pero procuráis matarme. Abraham nunca quiso matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y dice aquí, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Cuál era el padre de ellos? Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, porque lo dudo que sean hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, dice, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Dice, hombre, que os he hablado la verdad. No, dice así, os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Le dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿A dónde se fue esta conversación? A lo personal. ¿Se la tenían guardada? ¿Cómo tú
crece en un hombre nacido de fornicación? ¿Tenían problemas la sustancia blanca? ¿Le dijeron que habían creído en él? Jesús dijo, bueno, los que habían creído en mí. Pero él no le creyó. ¿Quién es la verdad? Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Gloria a Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Quiero detenerme acá para ya finalizar. Y leemos otra vez el 44, 8:44. Él ha sido homicida desde el principio. Y luego dice, y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Hermanos, si nosotros no conocemos a Jesús, no podemos permanecer en la verdad. Y no hay verdad en nosotros. Podemos creer en Jesús. ¿Sabe cuánta gente cree en Jesús? Usted le empieza a preguntar a las personas cuántos creen. Es interesante. Interesante esto. No sé si se recuerdan un video que estuvo en las redes sociales de un muchacho cristiano, judío cristiano, que se fue a Jerusalén a hacer una encuesta, una pregunta. No sé si la llegaran a ver. Este joven le preguntó a los judíos, le hizo preguntas a cada cual que entrevistó, y después él dividió el video solamente en las respuestas. Así que la primera pregunta que le hizo fue a los judíos, ¿es usted un pecador? Y la respuesta fue no. Y a todos lo fue colocando, haciendo la pregunta, no. Dice, ok. Como dijeron que no eran pecadores, la siguiente pregunta fue interesante. La siguiente fue una demostración diciéndole, ¿le gustaría a usted que hubiese un aparato, una máquina, una computadora que pueda leer los pensamientos y transmitirlo en una imagen, una pantalla gigante? Y que todo el mundo la pueda ver. Dijeron, no. Y él le volvió a hacer la pregunta. Le vuelvo a preguntar entonces, ¿es usted un pecador? Y dijeron, creo que sí. Porque este corazón es engañoso más que toda cosa y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jesús, que escudriña el corazón, puede Él depositarse a sí mismo en nuestros corazones y colocar su verdad para que nos dé la identidad de hijo de Dios y Satanás ya no sea nuestro padre y podamos realmente ser hijos de Dios. ¿Nos acompaña una oración, hermanos? Padre amado, nuestro deseo en nuestro corazón en esta hora es que nos perdones. Padre, ayúdanos a tener discernimiento de lo alto. Que cuando leamos tu palabra, entendamos que tu palabra nos habla a nuestras mentes. Que cuando no entendamos algo, nos quedemos en ese lugar esperando que la verdad, Cristo Jesús, pueda entrar a nuestros corazones. Y pueda Él liberarnos para que te entendamos a ti. Padre, seremos transformados cuando entendamos que debemos de amarte sobre todas las cosas y poder entregar nuestro corazón a ti para que tú los sanes, Señor. Nuestro cerebro está lleno de sustancias, Padre amado, que fueron comprometidas por creer la mentira. Pero nosotros necesitamos que tú repares nuestra mente y nuestros corazones. Y que ese efecto empiece desde hoy. Queremos vivir en tu verdad. Queremos vivir en Jesús. Jesús es la verdad y el camino. Y sabemos que nadie puede venir si no tiene verdad y camino al Padre, Señor. Señor, ten misericordia de este pueblo. Y te estoy hablando no solamente de esta reunión, de este pueblo que dice que te cree. Aquellos que han creído en Jesús, pero que todavía no lo conocen como la verdad.
Señor, el mundo completo está esperando una manifestación. Ten misericordia, Padre. Sacude nuestras mentes y envía con poder tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para que no seamos los mismos en este día y de hoy en adelante poder alabarte y glorificarte en espíritu y en verdad, Señor. Toma nuestros corazones, te lo entregamos en tus manos, porque no podemos ser diferentes si tú no nos tratas, Señor, y nos sanas física, mental y espiritualmente en nuestras vidas, para que podamos servirte en espíritu y en verdad, Señor. Bendice esta congregación, Señor. Permítenos, Señor, que nosotros no seamos falsos, que cuando llegue el día de mañana podamos pararnos y decir: tenemos un Dios que viene en gloria y veo al Hijo del Hombre descender. Permítenos el privilegio que tuvo Esteban de poder ver a Jesús sentado a la diestra tuya, oh Padre. Le abriste los cielos para que sepas dónde Él iba en ese momento. Gloria a Dios. Que Él iba a ser recibido en los cielos, pero en la segunda venida de Jesús. Oh Padre amado, ayúdanos a tener claro tus palabras, tus conceptos. Queremos ser verdaderos en nuestra vida. Y ayúdanos a no mentir desde el día de hoy. A no violentar tu palabra. Cuando tú digas no, no. Ayúdanos a que cuando tú digas sí, que lo hagamos. Pon tú el querer y el hacer en nuestros corazones por tu buena voluntad, oh Señor. Señor, sigue con nosotros. Que este día no acaba. Y fortaléceme, Señor, porque el tema que trataré esta tarde es muy difícil para mí. No quiero, Señor, herir a nadie. No quisiera que los hermanos se lastimen. Que aquellos que se equivocaron no piensen que yo estoy atacándolos. Yo deseo que escuchen una reprensión que venga de ti. Así que, Señor, ayúdame a poder transmitir tu palabra de la manera que tú deseas. Y danos, Señor, a nosotros en este día la unción de tu Santo Espíritu. Estos ruegos lo hacemos igualmente pidiendo perdón por nuestros pecados, a través de los méritos de tu Hijo, por su sangre, Señor, vertida en el Calvario. Te lo agradecemos en nuestro amado Jesús. Amén. Amén.